Centro Misionero Jericí, para las naciones. Amén, gloria a Dios. El Señor los bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios por este privilegio tan hermoso que me ha dado de hoy predicar su palabra, de estar hoy frente a ustedes. Saludo también a los hermanos, a aquellos que se van a conectar por las redes sociales. Que sea Dios el que esté hablando a sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias también a mi pastor Jimmy, a la pastora Doney. También le doy gracias a Dios por haberme traído a esta iglesia, Centro Misionero Jericí, para las naciones. Yo te invito en esta mañana que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer esta palabra bajo la autoridad del Padre y del Hijo, con la revelación de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Santo es el Señor. Esa palabra es una palabra hermosa. Como título le coloqué: ¿cuál es tu identidad? El Señor me regalaba ese título en sueños. Amén. Y tengo el privilegio de hoy predicar esta palabra, hablarte acerca de un siervo que en un tiempo el pueblo temía. El pueblo le tenía mucho miedo por la identidad, por cómo él se identificaba. Por eso yo hoy quiero preguntarte a ti: ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te identificas tú hoy en este mundo? ¿Cómo te identificas tú en el mundo espiritual? Aquel hombre, si nos damos cuenta, sabemos la historia, ¿no?, de un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un hombre que perseguía las iglesias. Era un hombre que perseguía a los siervos, a los santos de Dios. Era un hombre que a donde llegaba iba persiguiendo al pueblo de Dios. Era un perseguidor del pueblo de Dios. Y si nos damos cuenta, ese hombre se identificaba de esa manera. Se identificaba que era un hombre que en ese tiempo llegó a Jerusalén. Llegó a perseguir al pueblo de Dios para llevarlos presos, para que la palabra de Dios no se esparciera por todo el mundo, por todo el pueblo de Jerusalén. Pero si nos damos cuenta, cuando aquel hombre iba camino a Damasco, vemos que a aquel hombre se le apareció el Señor en una nube de fuego. Vemos que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre inmediatamente cayó en tierra y preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Señor le respondió: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel hombre reconoció la voz de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús envió a aquel hombre, y aquel hombre lo llevaron a Damasco. Duró 3 días
encerrado. Y dice la palabra que aquel hombre no veía. Duró 3 días sin comer, sin beber agua y sin ver la luz del mundo. Aquel hombre quedó ciego totalmente porque el Señor quería demostrarle su poder. El Señor quería pasarlo por el proceso y que él entendiera quién era Dios. Aunque él perseguía a la iglesia, aunque él perseguía al cristiano, Dios tomó a aquel hombre, aquel lo usó, aquel hombre lo utilizó para que el pueblo se diera cuenta del poder que él tenía, del poder que Dios tiene. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te estás identificando tú en la vida espiritual? Tal vez Dios a ti te dio un nombre, o sea, nosotros tenemos un nombre, porque cuando nosotros nacemos inmediatamente nos ponen un nombre, ¿verdad? Vamos a la registraduría y nos registran y nos ponen un nombre. Pero Dios, cuando tiene un propósito contigo, Él te da una nueva identidad. Él te pone un sobrenombre a ti. Por eso yo hoy te pregunto, si tú te acuerdas de la promesa que Dios te hizo en un tiempo, si tú te acuerdas cuando Dios te dijo que te iba a llevar a las naciones, si tú te acuerdas cuando Dios te dijo que te iba a poner en lugares grandes, que te iba a usar, que te iba a hacer grande en su camino, si tú te acuerdas de esa identidad que Dios te dio, por eso yo te pido en esta mañana que te escudriñes tu vida espiritual y te acuerdes del nombre que Jesús te dio. Si nos damos cuenta de aquel hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los santos de Dios, era un hombre asesino, si se puede decir así, un hombre que perseguía al pueblo de Dios, que no quería que la palabra de Dios se esparciera por las ciudades, se esparciera por el mundo entero. Si nos damos cuenta, Dios te dio una identidad a ti. Por eso yo te pregunto, ¿cómo te estás identificando hoy? ¿Cómo te estás identificando? Si nosotros nos damos cuenta en el mundo, cuando andábamos en el mundo, tal vez nos decía: tú eres un drogadicto, tú eres un alcohólico, tú eres un asesino. No sé cómo vivías tú en el mundo. Pero si nos damos cuenta, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, ya no te vas a llamar por tu nombre. Ya Dios te va a colocar un nuevo nombre. Y si nos damos cuenta de aquel hombre llamado Saulo, el Señor después le cambió el nombre por Pablo. Y si nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por medio de este varón, todo lo que Dios usa por medio de este varón, los milagros, las obras que Él hace por medio de este varón llamado Pablo. Muchas veces Dios te entrega una nueva identidad a ti para que tú hagas uso de ella, para que tú te identifiques por el mundo, para que tú vayas llevando la palabra de Dios. Pero lo que hacemos es estancar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Por eso yo te pido hoy que te levantes y te escudriñes y te des cuenta para que Dios te ha llamado, porque yo sé que Dios algún día, por medio de algún siervo, Él te habló y te dijo lo que iba a hacer con tu vida, lo que iba a hacer con tu ministerio. Yo sé que Dios algún día te dijo a ti: yo te voy a usar, yo te voy a llevar a muchos lugares. Tú no conoces el mundo, pero yo voy a hacer que tú lo conozcas. Te voy a llevar a las naciones, a los lugares que tú no has ido. Yo sé que Dios algún día te ha dicho todas estas cosas. Dios te quiere colocar una nueva identidad. Tal vez el pastor, tal vez el evangelista, tal vez el misionero, el salmista. Ese es el nombre que Dios te quiere colocar. Por eso hoy, si estás en casa y si de pronto Dios habló a tu vida en algún tiempo, porque yo sé que Dios lo ha hecho, porque yo sé que Dios ha hablado a tu vida, acuérdate de esa palabra que Dios te dio y guárdala en tu corazón. Que esa palabra sea el motivo para que tú te levantes, que esa palabra sea el motivo para que tú lleves la vida espiritual a otro nivel. Eso es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, recordarle a su iglesia lo grande que es Él, recordarle a su iglesia el poder y la autoridad que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso yo te pido que te acuerdes que hay un Dios, que te acuerdes que hay un Rey. Tal vez estás pasando por alguna necesidad y tú dices: Dios mío, ¿cómo tú me vas a levantar? Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer lo que tú me dijiste? Pero Dios está ahí a la puerta, llamando, esperándote. Dios está con los brazos abiertos, esperando que tú tomes una decisión, porque la decisión es de nosotros, el tiempo es de nosotros. Por eso Dios está esperando que tú te decidas, que tú tomes el control,
para que tomes esa decisión y decidas: Dios mío, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a donde tú me quieres enviar, yo quiero ir a predicar tu palabra, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tú me uses como aquel hombre que tú usaste, yo quiero que este ministerio sirva para algo. O sea, dile todas esas cosas al Señor, y que tu ministerio no se estanque, que su ministerio no se quede allí, porque lo que permitimos que el ministerio se estanque somos nosotros mismos. Aleluya, santo es el Señor. Por eso yo te pido que te escudriñes y digas: Dios mío, ayúdame a tomar una decisión. Dame fuerza, dame fortaleza para tomar una decisión. Pídele a Dios, ve a la intimidad con Dios, que Él es el único que tiene el control, que Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede fortalecer. Tal vez en este tiempo hay mucha necesidad, tal vez en este tiempo hay tantas cosas que están pasando. O sea, las iglesias hoy están cerradas. Si tú tienes una palabra, si Dios te dio una palabra y no te has arrepentido antes de tiempo, yo te pido que ahora tomes una decisión. Tal vez no hay iglesia, tal vez no hay un pastor que vaya a tu casa a visitarte porque el tiempo no lo permite, porque la situación que estamos viviendo no lo permite, pero estás deseando que alguien te lleve una palabra, y yo te pido que te acuerdes de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo te pido que te acuerdes de lo que Dios te prometió, de lo que Dios te quiere dar, porque todas estas promesas que están en la palabra de Dios, todas estas promesas que hay aquí en la Biblia son de nosotros. Nosotros no tenemos nada que perder, todo lo que tenemos es ganancia, porque Dios solamente te da, Dios solamente te bendice. No tenemos nada para perder, sino solamente para ganar. Dios quiere entregarte el reino, Dios quiere entregarte la vida, Dios quiere darte vida eterna, porque Él envió a su Hijo, a su unigénito, a su querido, lo envió para darte vida y vida en abundancia. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos identificando? ¿Cómo estamos identificándonos en la vida espiritual? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros buscamos solamente el Espíritu Santo, o sea, nos identifica. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, nos identificamos con el Espíritu Santo de Dios. Si verdaderamente tú y yo tenemos el Espíritu Santo, si verdaderamente tú y yo estamos haciendo las cosas bien, yo te pido que vayas a la presencia de Dios y te humilles y le digas a Dios: Dios mío, aquí está mi vida, aquí estoy yo para servirte. Aleluya, santo es el Señor. Yo te pido, amado hermano, tú que me estás escuchando, a donde tú te encuentres, en cualquier lugar en donde tú te encuentres, yo te pido que por favor escudriñe tu corazón. Acuérdate de aquella palabra que Dios te dio. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 11 años, Dios me dio una palabra y tal vez yo la deseché, tal vez por el momento la tomé y la deseché, me aparté de los caminos de Dios, pero un día el Señor me recordó lo que iba a hacer con mi vida. El Señor me recordó el propósito que Él tiene para mí, y yo tomé esa palabra nuevamente, la guardé en mi corazón y le dije: Dios mío, aquí está mi vida, yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero ir a donde tú me quieres enviar, aquí está mi vida, y por eso hoy estoy aquí delante de ti, predicando la palabra de Dios, para que tú te des cuenta que nada en este mundo es imposible, que todo es posible para Dios. Aunque tengas el problema, aunque estés pasando por la dificultad más grande, hay un Dios que todo lo puede. Solamente entrégale tus cargas a Él, que Él se encargará del resto. Aleluya. Santo es el Señor. Estás pasando por un momento difícil, yo no sé, pero olvídate de eso. Tal vez estás preocupado que no tienes comida, tal vez estás preocupado que no tienes un trabajo, tal vez estás preocupado por muchas cosas. Déjale todo eso al Señor, entrégale todo eso al Rey de Reyes, al que todo lo puede. Entrégaselo y olvídate de las preocupaciones y solamente preocúpate por buscar la presencia de Dios. Preocúpate por buscar el rostro de Dios, aleluya, porque cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, todas las cosas
cosas llegan, todo lo que necesitamos llega, porque dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y